ya tenemos a nuestra invitada con nosotros. Hoy día el tema es cuál es el origen de una adicción y cómo evitarla. Tenemos a nuestra invitada Marcela Chagua. Ella es médica, psiquiatra y psicoterapeuta del Departamento de Adicciones del Hospital Hermilio Valdizán. Marcela, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, buenos días a todos y a su público. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marcela? No, gracias a ti por estar con nosotros. Marcela, para todos nuestros amigos que nos están escuchando, ¿no?, a lo largo y ancho de nuestro territorio, ¿no?, ¿qué entendemos por adicción cuando nos referimos a adicción? Bueno, ha tenido una evolución este concepto de adicción a lo largo de los últimos siglos. De hecho, que la adicción antes se atribuía a un término solo relacionado al consumo de un veneno o en este caso de una sustancia. Hoy en día sabemos que la adicción como tal es una enfermedad. Así como es la diabetes, también es la adicción considerada como una enfermedad. Por lo tanto, nosotros desde el punto de vista médico-psiquiátrico trabajamos muchos aspectos con respecto al tratamiento de esta enfermedad. Es multidisciplinaria. Si bien es cierto, no hay una cura, porque realmente no existe una cura, como muchas enfermedades, sin embargo, sí es posible mejorar, ¿no? Y la persona puede reinsertarse en la sociedad y hacer sus actividades como cualquier otra persona, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de adicciones más comunes que has visto en consulta? En realidad, como lo venían diciendo ustedes anteriormente, hablamos de adicción no solamente a la sustancia, cuando de por medio hay el consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias ilegales, sino también a ciertas conductas que pueden volverse compulsivas, descontroladas y alterar el ritmo de vida, ¿no? Decimos nosotros en ese sentido que podemos referirnos a que cualquier conducta que produce placer potencialmente va a ser adictiva, ¿no? Hablamos hoy en día del sexo, de los dulces, ¿no?, de las compras, del uso de las redes sociales, ¿no? De hecho, que el Internet definitivamente nos apoya mucho a poder comunicarnos y avanzamos muchísimo. Sin embargo, estamos en este peligro de que se puede usar de una manera inadecuada, ¿no? ¿Qué factores pueden contribuir, Marcela, a que una persona se haga adicta? Ahora hablamos de factores genéticos, ¿cuáles son los factores que tú has podido ver que hacen en realidad, una persona? Sí, como lo venían diciendo ustedes, puede ver la autoestima, puede tener que ver mucho la accesibilidad a la sustancia. En realidad, son una serie de factores que vienen a ser como aquellas circunstancias que van a ocurrir a la vez, se van a juntar y de tal manera que vamos a desencadenar esta enfermedad. Por ejemplo, si hablamos del factor genético, el más estudiado, por ejemplo, es la adicción al alcohol, ¿no? Hay cierta mayor vulnerabilidad de que los descendientes de primer grado puedan desarrollar, ¿no?, la misma enfermedad que un progenitor o que otro progenitor. Es una vulnerabilidad. No estoy diciendo que un padre alcohólico vaya a tener un hijo alcohólico, no es así, ¿no? Tiene que confluir muchos factores. Uno es el genético, otro es el factor ambiental, ¿no? Por ejemplo, los estímulos ambientales, ¿no? ¿A qué tanta de pronto la persona va a contactar con esta sustancia, si estamos hablando de sustancia o conducta, ¿no? Mientras más temprano es mucho más fácil que desarrolle la enfermedad. Hoy en día estamos viendo cómo se inicia el consumo de sustancias cada vez a edades más tempranas, y eso es un problema que estamos enfrentando no solo en Perú, en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Vemos nosotros en nuestro medio que pueden estar empezando ya con el uso de bebidas alcohólicas a incluso 10 años, a los 8 años de edad, lo cual es bastante peligroso, ¿no? Entonces, es una circunstancia que también puede sumar. Igualmente, la personalidad, decimos nosotros la personalidad, esas características que tienen que ver con la forma de ser. Hay una serie de características que pueden predisponer más a esto, por ejemplo, personas impulsivas, ¿no?, con búsqueda, decimos nosotros, de novedad, de sensación, ¿no?, de la adrenalina, ¿no?, o la ocurrencia quizás también de esto que llamamos enfermedad mental, que puede ser cualquier trastorno psiquiátrico asociado que también pueda contribuir. Hoy en día, por ejemplo, si hablamos del alcohol, muchas veces se puede asociar a un trastorno de ansiedad, una fobia social, un trastorno depresivo que además esté ocurriendo, ¿no?, y que podría ser un desencadenante de conductas de consumo de alcohol de forma prolongada. Ojo, no cualquier consumo es ya adictivo, tiene que ser de un patrón específico, ¿no? Y por qué no de mencionar también los factores sociales, ¿no? Quiero decir, consumir una sustancia de repente en nuestra sociedad occidental, en países occidentales, es muy normal.
¿no? Entonces se acepta, es normalizado y quizás si un adolescente consume alcohol no se ve como anormal, sino totalmente aceptado, ¿no? Lo que no ocurre con estas sustancias ilegales, ¿no? Entonces, de hecho que hay muchos factores que se pueden juntar, que pueden confluir y de tal manera que se va a iniciar esta enfermedad, ¿no? Entonces, la enfermedad de la adicción no tiene, diremos, como una infección, un punto de inicio tal cual, pero sí se van conjuntando estos factores de tal manera que a lo largo de la vida ya se van viendo cambios en el tiempo que tienen que ver con la disfunción. La persona ya empieza a disfuncionar, ¿no? Empieza a perder trabajo, si acaso trabajaba, a ser un poco responsable, el carácter va cambiando, ¿no? De pronto ya no quiere salir con los amigos o con la esposa, ya empieza a alejarse, ¿no? De pronto, si estudiaba, va a perder, ¿no? El rendimiento académico, en fin. Son muchas complicaciones a lo largo de su vida y de su entorno familiar. Marcela, recordarles a nuestros oyentes que pueden llamarnos al 0800-00071 o dejarnos sus consultas por el WhatsApp de Nacional al 988-720-137. Tenemos ahora un audio que nos ha llegado al WhatsApp de Nacional. Vamos a escuchar a Jonathan de los Olivos. Buenos días, soy Jonathan de los Olivos. Con la pandemia, mi hijo de 10 años ha comenzado a jugar más juegos en la computadora y a veces por muchas horas seguidas, ¿no? Con su mamá hemos intentado controlar el tiempo, pero él ha comenzado a respondernos mal. No queremos que esto empeore y en verdad quisiéramos tomar medidas quizás un poco más fuertes. Quería preguntarles si es que podían orientarnos de cómo podemos actuar, ¿no?, ante esta conducta que está tomando mi hijo. Gracias, Jonathan, por enviarnos tu consulta. Y es que, Marcela, la OMS hace muy poco ha clasificado la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental, ¿no? Y en base a esto, ¿qué podríamos responderle a Jonathan? ¿Cómo ayudar? Bueno, que esto cada vez es mucho más frecuente, escuchar en consulta. En realidad, en el día a día pues, escuchamos esto con nuestros colegas o con los papás que conversamos. Y esto ocurre por el mismo contexto en el que estamos. En pleno siglo XXI, la Internet rebasa, es un gran apoyo, vuelvo a decir. Sin embargo, el uso, la edad de inicio, el tipo, la frecuencia, ¿no?, puede hacer que en el caso de los niños sea mucho más fácil, digamos, enganchar, entre comillas, con este tipo de actividades. Estamos hablando hoy día ya de conductas y en este caso del uso de, por ejemplo, redes sociales o incluso en la Internet mismo, pues se lanzan muchos juegos o videojuegos, ¿no? Y lo que estamos viendo hace ya muchos años, desde que apareció la Internet, algunos cambios ya en las conductas de las personas. Hoy en día, felizmente, ya la OMS lo ha declarado como parte más de una enfermedad dentro del contexto de las adicciones. Si bien es cierto, no es una sustancia, sin embargo se ha visto que ya puede producir alteraciones neurológicas, igual que lo haría cuando consumen una sustancia. Entonces, lo que podemos hacer es prevenir, y eso es muy importante, y qué bueno que Jonathan está preguntándonos esto, habla muy bien, está muy preocupado por esto, y lo felicitamos, dicho sea de paso. Entonces, si bien es cierto, la pandemia ha cambiado, ¿no?, de pronto el estilo de vida de las personas, sin embargo, la idea nuestra es proponer una adaptación a este nuevo estilo, ¿no? Se nos ha impuesto, realmente esto nadie lo veía venir, una pandemia que pues a quien afecta más son generalmente a los niños que están en pleno desarrollo, a los adolescentes, que justamente es la etapa en la cual van a tener que socializar o compartir o hacerse parte de un grupo y definitivamente es parte de su desarrollo. Entonces, para prevenir cualquier conducta adictiva, que en este caso estamos hablando de los juegos de computadora, obviamente siempre hablamos del entorno familiar. De hecho, que el niño tiene 10 años, las personas a cargo son los mayores de edad, los papás en este caso, o los cuidadores, que puedan un poco ver cómo nos estamos comportando todos, saber en qué medida nos estamos comunicando, el estilo de comunicación, actividades en familia, ¿no? De hecho, que antes quizás sin el celular o sin la computadora, igual hemos persistido como especie, ¿no? Entonces, de alguna manera, si vemos que papá, mamá no nos miramos y estamos con el celular a cada rato, pues quizá eso podríamos empezar a modificarlo. Pautas de estilos de vida, por ejemplo, dormir a mis horas, comer a mis horas, hacer y empezar a marcar, ¿no?, a poner algunos límites también, ¿cierto? Marcela, te voy a cortar ahora porque tenemos una llamada de Edith de Huánuco. Vamos a recibirla. Edith, Hola, buenos días, doctores. Bueno,
Yo tengo un familiar que durante la pandemia no la ha pasado tan bien, ¿no? Y bueno, las veces que yo lo he estado visitando, siempre lo veía tomando. Entonces, yo quería preguntar cómo diferenciar también una adicción de un bebedor social, ¿no? Porque él suele decir que él es bebedor social, que solo cuando lo visitamos o solo los fines de semana toma. Pero cuando hemos ido a visitarlo, por ejemplo, a mitad de semana, también yo le he sentido aliento a licor, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta. Gracias. Ujú. Bueno, el familiar por el que pregunta Edith, no sé si ya es adulto o es todavía joven o adolescente. Sería bueno saberlo si está Sí, todavía por ahí. Adolescente. Eh, Ma- Marcela, después del corte, respondemos la Sí, pregunta y después del corte volvemos con más en Nacional. gracias. Hasta luego. ¿Sabías que la adicción es una respuesta al dolor emocional? La falta de conexión con tus figuras materna o paterna, sentirse aislado o tener mucho estrés en tu vida son estados de dolor emocional que al no tener un soporte especializado podrían desencadenar en adicción. Seguimos en Mentalízate Perú y como todos los sábados y domingos, Estefan Cirilo, quien te habla, Martín Zurita, los acompaña. Y el tema de hoy es un tema muy importante, ¿no? ¿Cuál es el origen de la adicción y cómo evitarla? Estefan, qué interesante lo que comentaba Marcela, ¿no? O sea, cómo el concepto de adicción se podría decir es mucho más amplio. No solamente es adicción a una sustancia, puede ser a una actividad hoy en día, por ejemplo, el internet, ¿no? O también a una persona, también puede ser una adicción al sexo. Yo creo que vivimos en un mundo donde hay una sobrecarga de estímulos que fácilmente podemos hacer adicción. Es frecuente, como el caso que nos consultaban, ¿no? Que mi hijo pues se pega a la computadora y está en la computadora y cuántas horas debe ser, ¿no? Necesario para que no haga una adicción. Entonces yo creo que estamos en una etapa donde tenemos que tener cuidado porque fácilmente podemos dejarnos llevar y entrar a una adicción que, como decía también Marcelo, ¿no? En una adicción no hay cura. Mucho cuidado, puede haber rehabilitación, pero no hay cura. Así es, Martín, y también es importante reconocer que la adicción, ¿sí?, no es un juego, es una enfermedad, ¿de acuerdo? Es una enfermedad mental y se puede generar frente a cualquier cosa, objeto, persona que genere placer, ¿no? Y también es importante recordar que hay muchos factores, no es que la persona un día se despierta, ¿no? Se despierta y dice, mi ambición es convertirme en adicto. No, la adicción no es una elección que alguien hace, es una respuesta a un dolor emocional y nadie elige sufrir. Algo que también me llamó la atención, Martín, de Marcela, es que ella decía, ¿no? Ahora, lamentablemente a nivel mundial se están iniciando los chicos, los adolescentes muy tempranos, ¿no? Muy temprano, o sea, a edad muy temprana están tomando alcohol, por ejemplo. Aquí mucho cuidado los que nos están escuchando porque he visto casos, Martín, en algún momento de mi vida en los que padres son los que mandan a sus hijos pequeños a comprar cerveza, ¿no? Como que tráeme unas 3 cervecitas o tráeme unos cigarritos, ¿no? O que les dicen, ¿no? Mira, mijito, toma, ya eres un hombre, tómate un poquito de vinito, un poquito de cerveza, y eso está mal, es riesgoso, es peligroso. No hay que normalizar, se podría decir, la adicción, porque basta que lo vean como normal, ¿no? Es como cuando nos consultan, pues, de cuántas horas pueden estar nuestros chicos en internet, si están jugando o están en el celular, horas y horas. Entonces, yo creo que es muy importante hacer un horario a los hijos, ¿no? Tener un horario de jugar, de correr. No es que no puedan jugar de repente en la computadora un rato, pero tiene que haber un horario para todos nuestros amigos que nos están escuchando, ¿no? Yo creo que eso es importante, porque si solamente están pegados ahí en la computadora o en el celular, ahí pueden generar, pues, adicción. Así es, volvemos con más aquí en Mentalízate Perú. Dejemos que nuestros cuerpos se hablen. Quédate, ya no hay toque en la ciudad. No paren, sigan la música y bailen. Seguimos aquí en Mentalízate Perú hablando sobre cuál es el origen de una adicción y cómo evitarla. Marcela, ya estás con nosotros nuevamente. Antes de irnos al corte, sí, de hecho tenemos varias consultas que nos han llegado también por las redes sociales, Marcela. La pregunta que nos dejó Jonathan era algo muy similar a lo que nos hace Isabel ahora por las redes, y es que los pediatras están alertando, ¿no?, desde hace años el creciente número de niños que llegan a sus consultas por problemas de insomnio, falta de concentración, ¿no?, derivados del uso de mucho con la tablet, con los videojuegos. Entonces, a esto tengo la pregunta a Isabel, ¿no? Dice que ella tiene un niño de 6 años, ¿cuántas horas puede usar
un dispositivo como una tablet y qué podría recomendarle, ¿no? Como para complementar también la respuesta de Jonathan. Bueno, respondiendo, muchas gracias por la pregunta. Bueno, complementando un poco con lo de Jonathan, hoy en día no es un tiempo exacto que hay que usarlo o no usarlos, pero sí límites al momento de utilizar los dispositivos electrónicos. No tenemos solamente el celular, a veces el celular es lo más disponible, fácilmente accesible, muy ilustrativo, bastantes colores y llamativo para los niños. Entonces, marcar límites, como ya lo veníamos diciendo anteriormente, es muy importante, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Bueno, en realidad, mientras más pequeñito es, no debe de usarlos en lo absoluto, ¿no? Quizá ya desde la adolescencia podríamos empezar a utilizarlo, quizá 2 horitas, ¿no? De todas maneras, no dejemos de enfatizar que en esta edad de la adolescencia, la infancia, el niño o el adolescente está en pleno desarrollo, ¿no? El pleno desarrollo. Entonces, más van a aprender, ¿no? Van a aprender nuevos conocimientos, prácticas, ejercicios mediante el juego en los niños o mediante la socialización en los adolescentes, ¿no? Y obviamente están en la etapa escolar. Entonces, mientras eso se mantenga, mis roles como estudiante, actividades en casa, recreativas, familiares, podemos estar más tranquilos. Y eso va a traer de la mano que tenga un buen sueño, ¿no? Que el sueño sea reparador realmente y que sea un sueño adecuado, ¿no? Eso es muy importante, es digamos, como uno de nuestros monitores que nos dicen qué tan bien está nuestro adolescente o nuestro niño. Buenas horas de dormir, está comiendo bien, está jugando, está riendo, está divirtiendo, ¿no? Así es. Marcela, a veces tenemos familiares o amigos que dicen, yo no soy alcohólico, ¿no? Asociando con la consulta de Dino, yo no soy alcohólico, yo no tomo todos los días, tomo los fines de semana, todos los fines de semana. ¿Cómo podemos decir realmente que una persona está ya en una adicción? O sea, adicto es el que toma todos los días, el que toma todos los fines de semana. ¿Qué nos puedes responder a eso? Sí, en cuanto a la adicción al alcohol, hay diversos grados, ¿no? El peor quizás ya es el que toma todos los días, el que ya no trabaja, el que quizás lo que le encontramos tiradito en la calle. Este es el grado, digamos, más grave, ¿no? Sin embargo, la adicción al alcohol como problema tal, como enfermedad misma, ya es un problema, no tiene cura. Nos vamos a dar cuenta no solamente porque beba, digamos, todos los fines de semana, sino que va a haber un descontrol sobre ese consumo. Empieza con un vasito, él se compromete a tomar un vasito, sin embargo, termina tomándose 10 botellas. ¿No? De pronto la quiere seguir o de pronto se muestra irritable o muy insistente en continuar consumiendo. Entonces ya se pierde ese control sobre el consumo de esta sustancia, ¿no? Entonces eso puede empeorar con el tiempo, sí, y llegar al máximo grado de consumo en las cuales ya hay muchas complicaciones por intoxicación y síndrome de abstinencia por el consumo de alcohol, con el consumo adictivo del alcohol, ¿no? Sin embargo, no quiero dejar de mencionar que el abuso o el consumo de alcohol por sí misma, sin ser adictivo, ya nos está dando problemas, obviamente, ¿no? Personas que pueden consumir y manejar, ¿no? En estado de ebriedad y puede dar muchos problemas de muertes prematuras, accidentes de tránsito, ¿no? O de pronto, pues, conducta agresiva, ¿no? Sin ser adicción, ya el consumo, digamos, abusivo, le podemos decir así, ya está generándonos problemas, ¿no? El hecho de consumir alcohol nos pone mucho más vulnerables, ¿no? Y más aún si se desarrolla la enfermedad misma de la adicción que ya trastoca el funcionamiento de la persona. Marcela, ¿y cuáles son los cambios cognitivos, conductuales que sufre la persona que ya entró a una adicción? Lógicamente, como lo venían diciendo, ¿no? La persona que está en este problema no lo va a ver hasta que quizá las personas más cercanas a ella se van a dar cuenta. Van a empezar a darse cuenta que a lo mejor su carácter está cambiando, ya no me reúno con las personas que antes, ya no cumplo mi trabajo, o a lo mejor pues mi carácter, vuelvo a decir, cambia, ¿no? Soy muy renegón, o de pronto estoy más triste, un poco de hablar. Entonces ya vamos notando ciertos cambios en el carácter y quizá el pensamiento de esta persona va a ir de tal manera que va un poco justificar lo que estamos haciendo, ¿no? Estoy consumiendo, sí, yo lo hago como todo el mundo. De hecho, que eso es un argumento muy conocido, ¿no? Todos lo hacen, porque yo no lo voy a hacer. Esto no es una adicción, simplemente lo estoy haciendo y estoy haciéndolo con mis amigos, ¿no? Entonces, de hecho, que justifica mucho, y eso se llama, pues, obviamente, un razonamiento bastante, digamos, irracional, digamos, valga la redundancia, ¿no? Son creencias irracionales que se van creando para poder justificar mi consumo. En algún momento, pues ya cuando la enfermedad avanza, se van consolidando estos tipos de pensamientos automáticos, irracionales, de justificación de mi consumo, ¿no? Marcelo, tenemos ahora una llamada, tenemos a Lorena, que nos está llamando desde Chiclayo.
Lorena, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida a Mentalízate. Buenos días, doctores. Sí, estoy llamando desde Chiclayo. Les quería contar una experiencia. Pues yo tengo un hijo de 15 años y con esto del retorno a clases me dijo que se iba a reunir con sus amigos del colegio en el parque. Y cuando regresó, llegó oliendo a cigarro. Le pregunté y lo negó. Le hablé que está en toda la edad de probar cosas, pero al final se verá afectado si continúa. Yo quería preguntarles cómo hago para evitar que se convierta esta en una experiencia en adicción. O sea, esa experiencia que se convierta en adicción, ¿cómo puedo evitarlo? Y también quería que me apoyen, ¿no? En eso, ¿cómo puedo hacer que también evitar que empiece en el alcohol? Gracias por la respuesta. Gracias a ti, Lorena, por llamarnos el día de hoy. ¿Qué podríamos responderle, Marcela? Sí, muy bien, Lorena. En la etapa de la adolescencia, justamente la etapa en la cual van a querer, digamos, formar parte de un grupo, la parte de, ¿no?, de estar socializando con mis pares y poder formar parte de un grupo, es parte del desarrollo. Y lamentablemente, y bueno, parte del desarrollo también incluye que van a experimentar nuevas experiencias, ¿no? Y en este caso, muchos van a experimentar el consumo de alcohol y tabaco, que son las sustancias legales en nuestro medio, ¿no? Entonces, lamentablemente lo digo porque es legal, ¿no? Pero bueno, es solo una experiencia. Siempre y cuando sea solo una experiencia, puede quedar allí, como muchas personas lo han experimentado en su adolescencia. Sin embargo, como vuelvo a decir, ¿puede desarrollar adicción? No lo sabemos, porque van a depender de muchos factores. Cómo está el entorno familiar, cómo está la personalidad de este adolescente, está formándose, cómo está de pronto, si hay alguna ansiedad o un trastorno de hiperactividad o algo asociado que esté ocurriéndole, problemas de conducta en el colegio. Algo más tenemos que ver y sobre todo pues nos tenemos que remitir a cómo está funcionando esa familia, ¿no? En un adolescente y un niño es muy importante cómo se está desarrollando, cómo está funcionando la familia, ¿no? Revisemos eso primero y bueno, sí es importante tener en cuenta que está consumiendo, pero habría que ver con más detalle qué está pasando en el entorno familiar y si acaso ver si es necesario intervenir por ese lado, ¿no? Marcela, para todos los padres que nos están escuchando acá en Mentalízate Perú, ¿cuáles serían los factores protectores, ¿no?, para que nuestros hijos no caigan en una adicción hoy en día, que lamentablemente chicos hacen adicción a la tecnología, etcétera? ¿Cuáles serían estos factores que podrían proteger? Bueno, justamente lo que es así, casi como contrario, opuesto a lo que estamos mencionando como factores de riesgo, por ejemplo, una personalidad que se vaya formando de pronto con bastante, digamos, autoestima, ¿no? Como lo veníamos diciendo, de quererse, aprender a quererse y a respetarse a uno mismo, tener claro que hay vínculos con los padres que están muy cohesionados, sanos, no insanos, vínculos que sean sanos, que no sean ni muy vigilantes, ni muy estrechos, ni un lazo de pronto muy contradictorio. Bueno, eso se ve mucho en las relaciones entre los padres y los hijos. Ser lo más, como decimos nosotros, cuando hablamos de la relación en la familia, lo más funcional, lo más sencillo. A veces nos hacemos problemas en la crianza, pero dicho que sea de paso, cada niño es distinto. Entonces, a todos los hijos no los podemos tratar o corregir igual. Cada niño tiene su carácter, su temperamento, va formándose de distinta manera. Entonces, allí hay que entrar a tallar con esa capacidad de poder corregirlos de la manera más adecuada. Obviamente, el alcohol y el tabaco son, digamos, legales y van a ser fácilmente accesibles. El ejemplo que le demos en el entorno familiar, si papá y mamá beben, qué mayor ejemplo que de darles eso a los niños, ¿no? Que lo van a normalizar desde pequeña edad y van a decir, bueno, no me siento normal, ¿no? Mi papá y mi mamá fuman y beben y yo también, ¿por qué no lo voy a hacer si yo estoy en la etapa de la adolescencia, ¿no? Entonces, habría que ver qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos, el estilo de comunicación, vuelvo a decir, papá, mamá se comunican, ¿no? Hay un orden, digamos, roles y límites claros en casa, que es bastante importante para evitar que esto ocurra, ¿no? Y bueno, en fin, la comunicación hoy en día se está perdiendo por el uso de quizá de los celulares o de la internet, y quizá ya en la mesa quitar los celulares podría ser un buen intento de hacerlo. Ok. Marcela, ahora me gustaría que nos comentes un poco sobre cuáles son las causas de la adicción al sexo y qué hay que tener en consideración para superar esta adicción.
Bueno, bueno, todo el público lo sabe, la actividad sexual genera placer, mucho más quizá que el comer, ¿no? Y eso tiene que ver con la secreción intensa de dopamina, que es un neurotransmisor, una proteína que secreta en nuestro cerebro frente a cualquier circunstancia placentera. El hecho de comer, el hecho de beber agua, el hacer algo que nos guste, nos va a generar ese placer. El sexo es bastante placentero, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando ocurre esa circunstancia que me agrada, ¿no? Vamos a querer repetirlo. Y eso es natural, es parte del desarrollo de las especies. Las especies van a tener que reproducirse y si no repetimos esa conducta, pues nos vamos a extinguir, ¿no? Entonces hay que repetir esa conducta y de eso trata, ¿no? El circuito de recompensa, que tiene que ver mucho en las conductas adictivas o en la adicción a las sustancias, ¿no? Entonces, en líneas generales no vamos a detallar mucho la conducta de adicción al sexo, que es muy parecida, por ejemplo, a la ludopatía. Finalmente no decimos que es una sola causa, son múltiples causas, igual que en la ludopatía, la adicción al sexo, a la comida, en fin. Entonces va a ocurrir que esta circunstancia se sale de nuestras manos, hay un descontrol sobre esta actividad, ¿no? De pronto la actividad sexual se estila que sea en un momento del día, en un lugar y un espacio adecuado. Sin embargo, cuando se sale de ese límite, vemos que puede estar trastocando mis horarios de almuerzo, de repente dejo de comer, de repente ya dejo de hacer mis actividades o de dormir incluso, ¿no? Entonces ya vemos viendo que entra a un poco distorsionar nuestro ritmo de vida, ¿no? Eso, por decirlo de alguna manera, un tipo de disfunción. Marcela, y con todo lo que estamos hablando, ¿no? La falta de contacto a veces que tienen los chicos, ¿no? Con sus padres, ¿se podría decir que la falta de atención también, a veces los padres que están en su mundo trabajando, o los hijos les hablan y están con el celular, ¿se podría decir que esa falta de atención podría llevar a que los chicos entren a este mundo de las adicciones? Justamente como lo veníamos diciendo, ¿no? El estilo de comunicación que tenemos entre los miembros de la familia, ¿no? Siempre a veces ponemos el ejemplo de que una familia es como una empresa. Si los integrantes de esta empresa no hacen lo que tienen que hacer, quizá la empresa va a quebrar. Algo así podemos decir que la familia es, ¿no? Como una empresa, si lo vemos desde el punto de vista de que hay personas, individuos que tienen ciertos roles y estas personas tendrán que comunicarse de tal manera que esta empresa siga adelante y a flote, ¿no? Si bien es cierto, al inicio son pequeñitos los niños, si es que hay hijos, ¿no? Quizá los roles son distintos a cuando ya son adolescentes y cuando ya son adultos, ¿no? Quizá esos cambios son pues parte del desarrollo, ¿no? de una familia. Entonces, sí es importante mantener la comunicación adecuada, obviamente mejor de frente a frente, de cara y con el lenguaje hablado. A veces con mensajes nos empezamos a comunicar. Yo creo que eso en un entorno de una familia, en el entorno físico de una casa, en un hogar, pues es lo que hay que perpetuar. Hay que mantener unos estilos de comunicación adecuados. Así es. Y finalmente, ya que nos va ganando el tiempo, Marcela, ¿cuándo es recomendable acudir o llevar a nuestros hijos o algún familiar, amigo, a un centro de rehabilitación e internarlos? Y con esto te voy a pedir tus recomendaciones finales. Bien, cuando hablamos de que ya la adicción se instala y hay esta disfunción a todo ritmo en el estilo de la persona misma, en su trabajo, ya hay trastoque de todas estas actividades o incluso pierden trabajos y vemos que el consumo es bastante descontrolado, eso primero se tiene que evaluar, ¿no? Con el paciente y con la familia, ¿no? Para ver en qué grado está este problema de la enfermedad, ¿no? Dicho eso, se van a tomar decisiones, ¿no? ¿Qué tanto nos va a apoyar la familia? ¿Cómo está la motivación del paciente? De tal manera que se tienen que analizar muchos aspectos de esta situación, del problema por el que acuden, para decidir qué medida se va a internar, se va a beneficiar de un internamiento o no, ¿no? Pero si es un internamiento, pues hablamos de que ya la persona perdió el control o no es posible que ya el entorno familiar pueda hacer ese control adecuado y ya se nos escapa un poco de las manos, ¿no? Entonces, en ese sentido, para evitar llegar hasta ese punto en el cual ya necesita un internamiento, prevenir es lo mejor, ¿no? Siempre lo decimos nosotros, prevenir es mucho mejor. Desde la etapa de la infancia, incluso desde cuando son bebés, nosotros ya vamos teniendo un estilo de crianza, cada papá, cada mamá tiene su estilo de crianza, ¿no? Veamos bien qué es lo que queremos para un futuro de nosotros y de nuestros hijos, ¿no? Decimos nosotros una familia que funciona, es una familia que está cohesionada, que se comunica, ¿no? Que tiene roles y límites muy claros, ¿no? Nada bajo la mesa, y eso también aunque los sean niños, también tienen que saberlo a un estilo muy adecuado a ellos, que tienen también un rol, ¿no? De hecho que los roles
Sí, a veces se tienen que compartir entre muchas personas, pero los que dirigen este barco que se llama hogar o familia, generalmente son los adultos y generalmente pues son los papás, ¿no? Y eso no se puede perder, ¿no? Y bueno, estilos de vida saludables, siempre lo decimos en todas las entrevistas, ¿no? Comer a mis horas, dormir sano, actividad física, recreativa, ¿no? Una parte académica, laboral, y todo ello tiene que estar en su lugar y en su medida justa. Ok, excelente. Marcela, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y esperamos poder tenerte en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Buenos días. Kayta yacharqankichu hukman yasqa kaptinchikmi adicción kunaman yaykunchik.